Me acaba de mandar Facebook otra advertencia de que no estoy usando música con autorización. Entonces yo creo que el programa, conforme vaya sucediendo, lo vamos a ir segmentando. Les pido disculpas por esto, por adelantado, pero pues el problema está en los derechos de autor de la condenada música. Ya está aquí otra vez Alberto Villegas, muchísimas gracias. Betes Lascano, muchísimas gracias por seguir la transmisión. Carlos Solcha se acaba de incorporar a la transmisión. Espero que no se esté repitiendo esto continuamente, porque la verdad es que sí es una lata estar cerrando la transmisión y volver a abriéndola. Mi querido Alfonso, gracias por otra vez en la transmisión. Bien, ya estamos de regreso. Les comentaba que en la transmisión en vivo he tenido unos problemas, digamos que técnicos, por aquello de los derechos de autor de la música, entonces yo creo que le voy a tener que bajar un poquito. De todos modos les voy a decir el nombre de los tracks por si tienen oportunidad en algún momento de escucharlo. Y pues vámonos completamente a la información. ¿Recuerdan el programa que yo hice aquí acerca de Jack el Destripador? Pues resulta que aquí en México, hace unos años también hubo un hombre que se le apodó Jack, el Jack mexicano. Este hombre que en vida hacía caso al nombre de Mario Alcalá Canchola, fue un asesino serial al que al solo se le incriminaron 2 muertes, pero se cree que fue responsable de 12 homicidios. Este hombre, él mismo se impondría este apodo, él se llamaría a sí mismo como el Jack mexicano, el cual era una especie de imitador de ya del el Destripador. Resulta que antes de su faceta como un asesino, Alcalá Canchola fue soldado de infantería en guardias presidenciales y también policía preventivo. Este último trabajo como policía preventivo lo desempeñaría bajo un nombre falso de Fernando Ramírez Luna. Al igual que el célebre asesino de Londres, Jack el Destripador, este asesino mexicano, Jack mexicano, dedicó, pues entre comillas, su trabajo en asesinar a trabajadoras sexuales. Julia González Trejo fue una de las víctimas de este asesino en serie. Ella fue encontrada asesinada y desnuda en la habitación de un hotel, y de acuerdo a las investigaciones posteriores, al encontrar el cuerpo, ella moriría por estrangulación, al igual que otra mujer que no sería identificada, pero que presentaba las mismas características de muerte. En el espejo de la habitación en la que se encontró a Julia González, este tipo, de hecho aquí traigo una imagen, aquí está, así se veía, este hombre, Jack, el Jack mexicano, dejó un mensaje escrito con un labial que decía: Jack, te reto, cueto. ¿Por qué decía esto? Bueno, porque en aquel tiempo en la Ciudad de México, Cueto, de nombre apellido Cueto, era el apellido del jefe de policías en el momento, es decir, lo estaba retando a que diera con él. Por esta razón se cree que este asesino en serie, al igual que muchos asesinos a lo largo de la historia, tenía un complejo de superioridad, que se creía más inteligente que las autoridades, pero pues realmente no le servía de mucho. Él fue detenido en septiembre de 1962 y purgó una condena pues básicamente hasta el final de sus días. La siguiente es que no sé si decir personalidad porque me parece muy burdo, ¿no? Bueno, el siguiente caso de asesinos en serie en la lista sería el de la llamada la secta de los hermanos Hernández. Eran 2 hermanos, los hermanos Santos y Cayetano Hernández, el cuales primero idearon una forma de crear una especie de secta para estafar y sacarle dinero a un pueblo, mezclando todo lo que sabían acerca de mitología inca y azteca. Ellos lograron que muchos habitantes del ejido de Yerbabuena en Tamaulipas, allá en el norte de nuestro país, les rindieran tributos económicos y sexuales. Después de unos meses de que ya había pues arrancado esta empresa,
los habitantes comenzaron a molestarse por no ver las promesas que le habían hecho los hermanos Hernández que no se cumplían. Ante esto, los hermanos se mudan hasta Monterrey en busca de una mujer que se prestara a continuar la farsa y encontraron a una mujer de nombre Magdalena Solís. Ella, junto con su hermano Eleazar Solís, fueron a Yerbabuena y siguieron la farsa de que ella, fíjense, ahí les va el dato, de que ella era la reencarnación de una diosa inca. Tenemos fotos de archivo de ella, aquí la tienen, aquí está. Resulta que al poco tiempo Magdalena no nada más se prestó a la farsa, sino que realmente se creyó lo que les estaba diciendo los hermanos Hernández y ella pensó que en realidad era la reencarnación de una diosa, y cuando algunos seguidores no quisieron unirse, eran condenados a la pena de muerte. Al poco tiempo de los asesinatos, Magdalena Solís comenzó a exigir sacrificios de sangre a la más pura y llana usanza pues azteca. Las víctimas eran torturadas a través de golpes, cortadas, quemaduras y mutilaciones, para después ser desangradas hasta provocarles la muerte. La sangre de estas personas, de estas víctimas, era mezclada con pollo y marihuana o peyote para ser consumida por esta mujer, por la supuesta diosa, y por los sacerdotes, su hermano Eleazar y los hermanos Hernández. Esta secta terminaría en el año de 1963, después de que la policía no hiciera caso de la denuncia de Sebastián Guerrero, un joven de 14 años que había visto uno de los sacrificios. Pudo convencer a un oficial de policía para que lo acompañara. Se acercó a la zona de sacrificios y, bueno, lamentablemente los dos fueron encontrados por los hermanos Hernández, fueron asesinados, descuartizados, junto con otras 6 víctimas, después de que la policía arrestara a Magdalena y a Eleazar Ortiz. Santos Hernández se resistió al arresto y murió en una balacera. Su hermano Cayetano fue asesinado por uno de los miembros de la secta, que en el caso de la pesquisa decidió que quería poseer una parte del sacerdote. Mientras tanto, Magdalena y Eleazar fueron condenados a 50 años de prisión. Ahora voy a hablar de un tema que creo que es de los más sonados, pero lo vamos a tratar un poquito por encimita, por aquello que pues aquí el tiempo apremia. Yo les prometo dedicar un programa enteramente a este caso, y creo que es uno de los casos que más, entre comillas, ha conmocionado a nuestra sociedad mexicana en los últimos 50 años. ¿Les suena el nombre de las Poquianchis? ¿Han escuchado hablar de las Poquianchis? Bueno, ¿quiénes eran las Poquianchis o por qué se les apodaron las Poquianchis? Aquí hay una foto de archivo, ahí están. Aquí están las 4 hermanas. Las hermanas González Valenzuela forman parte de la vida criminal del país de México, mejor conocidas como las Poquianchis. María Luisa, Delfina, María de Jesús y Carmen y González Valenzuela fueron acusadas, ahí les va la cifra, del asesinato de al menos 80 mujeres. O sea, estamos hablando de que a pesar de que eran 4 mujeres, estamos hablando de 4 asesinas en serie que trabajaban en una especie de grupo. Aunque los homicidios, y todavía se sigue hablando de que el número podría incluso acrecer hasta prácticamente 150 víctimas, al parecer. Por acá me comenta Carlos Solcha, yo sí me eché el episodio completo cuando hablaste del Scarycast. Bueno, esto del Scarycast les quiero por ahí comentar rápidamente. Yo tengo intervenciones con un querido colega, Alejandro Polanco, el cual tiene sus transmisiones en nowmusic.com.
Él me dio la oportunidad de participar en unas cápsulas muy pequeñas que se llamaba Scarycast, y de hecho lo vamos a levantar ya en un par de días. Yo hablaba de estos temas. Muchísimas gracias, Carlos, por recordar estos temas que la verdad es que en su momento consternaron y siguen consternando a nuestra sociedad. Las poquianchis eran originarias de El Salto, allá en Jalisco. Durante su infancia fueron víctimas de violencia familiar cometida principalmente por su madre y también por su padre. Se habló incluso de, más allá de la violencia física, se habló incluso de violencia sexual. Resulta que una de las hermanas, Carmen, se fugó con su novio siendo ella adolescente y su pareja, en la cual era varios años mayor que ella. Sin embargo, el escape falló. Su padre lograría encontrarla y después de darle una maraquiza, una golpiza, la encarceló en la prisión municipal. Estando en la cárcel, Carmen conoció a un hombre que la ayudó a recuperar su libertad y con quien tuvo un hijo. Las hermanas trabajaban como obreras en una fábrica textil donde recibían, lamentablemente, sueldos miserables. Al morir sus padres, recibieron una modesta herencia que ocuparon para abrir un prostíbulo. Imagínense la escena. 4 hermanas quedan huérfanas. Como herencia reciben un dinerito y pues en lugar de poner una tienda, una miscelánea, una cremería, vaya usted a saber, ¿no? Cualquier tipo de giro de negocio, se les ocurre la genial idea de poner un prostíbulo. El primer local de las hermanas González Valenzuela estuvo ahí mismo en El Salto, en Jalisco, pero tuvieron que cerrarlo porque una niña alertaría a las autoridades para que posteriormente cerraran el changarro. De ahí ellas se mudarían a Lagos de Moreno, donde las autoridades se corrompieron y toleraron la operación de prostíbulo. Posteriormente abrieron otro bar en San Francisco del Rincón, en Guanajuato. Es decir, el business daba tan bueno que se expandieron hacia otro estado. Y fue precisamente aquí en Guanajuato, ahí en Guanajuato, donde se ganaron el apodo de las poquianchis. Las mujeres que trabajaron con las poquianchis fueron reclutadas con engaños. Se les hacía creer que trabajarían como empleadas domésticas, pero una vez reclutadas, separadas de sus familias, se les secuestraba, se les golpeaba y se les obligaba a prostituirse. Tras la captura de las 4 hermanas, aquí les pongo otra vez la foto, aquí están. Tras la captura de las poquianchis, se supo que las víctimas padecieron abuso sexual, fueron sometidas a condiciones extremas de encierro. Incluso se les asesinaba si intentaban escapar. También se habló de que eran obligadas a participar en ritos satánicos, aunque eso nunca se aseveró al 100%. La historia, la triste, fatídica y asquerosa historia de las poquianchis, inspiraría a Jorge Ibargüentia para escribir la novela titulada Las Muertas, la cual fue el guión de una película del director Felipe Casals. La revista Alarma, bien célebre esa revista, aseguró haber vendido 2 millones de ejemplares debido a la cobertura del caso. Les repito, en algún momento aquí en el programa vamos a dedicarlo enteramente al caso de las poquianchis, porque la verdad es que es un tema bastante extenso. Ahora bien, la siguiente persona asesina, esta persona no fue asesina serial porque realmente nada más asesinó a una persona, pero la naturaleza del asesinato hizo que apareciera en el top, ahora es que en el top de los asesinos mexicanos. Esta mujer fue conocida como la tamalera de la Portales, de la colonia Portales. Aquí la tenemos, la señora, aquí está. Una noche de julio de 1971, cuando la señora María Trinidad Ramírez decidió acabar de tajo con el maltrato que ella y sus 5 hijos habían sufrido por años
a manos de su marido, un peluquero llamado Pablo Díaz. Ese mismo día por la tarde, Pablo había propinado los ya recurrentes cinturonazos a los 3 niños más pequeños de la mujer, dejándoles marcas en su cuerpo y marcándolos aún más los de los días anteriores. Mientras Pablo dormía, María, quien se dedicaba a vender tamales en la colonia Portales, tomó, hay quien dice que fue un bat de béisbol, hay quien dice que fue simplemente un palo, tomó este utensilio de madera, este bat de béisbol, y sin pensarlo 2 veces, le propinó 3 fuertes golpes en la cabeza, quien ya no pudo recuperar el aliento después del primer golpe. Los relatos periodísticos del último tercio del siglo XX, en especial de la prensa y la nota roja, refieren que al ver a su marido ensangrentado, inconsciente, con la cabeza partida tal cual el coco de Acapulco, la mujer con la cabeza fría y el cuerpo tembloroso y ese disparo de adrenalina, tomó la decisión más difícil de su vida: descuartizar el cuerpo, meterlo en algunos costales de la Conasupo que tenía para trasladar las hojas de maíz con los que envolvía los tamales, y tiró los restos en la calle. Cuando se supo el escándalo, se desató no nada más aquí en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, vamos, nivel internacional. Ya se imaginarán ustedes los encabezados. Lo mató mientras dormía, lo descuartizó, lo fue a tirar por la ciudad. Pero lo más escandaloso vendría posteriormente, cuando ella es apresada y cuando empieza a comentar lo que pasaría posteriormente del asesinato. La mañana del lunes del 19 de julio del referido año, es decir, de 1971, cuando algunos de los restos de pues en aquel entonces occiso peluquero fueron hallados a un lado de una casa marcada con el número 508 de la calle Sur 17A de la colonia Justo Sierra, esto al sur de la capital del país. La investigación corrió a cargo del general Daniel Gutiérrez, quien en ese entonces era jefe de la policía del Distrito Federal. Iniciaría el interrogatorio de la sirviente de la casa donde encontrarían los restos. Se tomaron huellas dactilares de una de las manos, se tomaron pues algunos otros registros, y grande fue la sorpresa de los policías del 8º grupo del servicio secreto, porque es una parte que muchos no saben. México en algún tiempo tuvo un servicio secreto como el que aún ahora todavía existe en Estados Unidos. Cuando interrogan a la tamalera, esta, así, sin ton ni son, confiesa sin arrepentimiento su crimen, argumentando que su esposo llevaba muchos años golpeándola, sobajándola, obligándola a mantener relaciones sexuales, además de golpear y lastimar a sus hijos. El cuerpo que encontraron descuartizado no tenía cabeza. Cuando irrumpen los agentes del servicio secreto al domicilio de la tamalera, van encontrando, de hecho hay imágenes, yo no las traje porque la verdad está bastante fuerte la imagen. Encuentran la cabeza del hombre en una cubeta, debajo de la cama de los hijos, pues los costales de la Conasupo se habían llenado con las otras partes del cuerpo y no hubo espacio para meter la cabeza. En aquella época se especuló sobre la posibilidad de que María Trinidad hubiera usado la carne del cuerpo de su exesposo para cocinar los tamales que de por sí, sinceramente, eran famosos en la colonia. La prensa en los encabezados decía: la tamalera asesina hirvió la cabeza en el bote de los tamales. Lo que hacen los criminales con sus horrendos afanes. Pero esto, por lo menos esta parte de la historia, esta parte de la cabeza, nunca se constató, porque les repito, hay imágenes de archivo donde los agentes encuentran la cabeza en una cubeta, la cabeza completa,
pero se cree que con otras partes del cuerpo efectivamente, sí, lo hizo tamales y sí, los vendió y sí, la gente los compraba y los degustaba, valga la redundancia, con gran gusto. En 1994 el director Juan López Moctezuma filmó la película El alimento del miedo, basada en la historia de la popular tamalera de la Portales, e incluso recientemente la serie de Mujeres Asesinas, transmitida en el 2008, ocuparía un capítulo dedicado a pues a este caso de la asesina, la tamalera de la Portales, de María Trinidad. ¿Qué les parece si vamos a un corte musical? El corte va a estar un poquito largo, más de lo que yo los tengo acostumbrados, porque esta canción está bien mecatuda. Habla muchísimo de lo que van a ser los siguientes asesinos seriales mexicanos, de los cuales les voy a hablar. Esto corre a cargo de una banda que se llama Avenged Sevenfold, y esto se llama Little Piece of Heaven, es decir, un pedacito de cielo o un pequeño pedazo de cielo. Vamos a la micha del programa, por favor no se me muevan donde estar. Esto es Veritas Dei Universus. El duende que vive aquí en Circo Volador ya hizo de las suyas, nos cambió la condenada rola. Ahí está, ahí está. Ya se arrepintió el duende. Los voy a dejar tantito y ahorita regreso con ustedes con más casos.
Ya regresé. Qué bueno que no me ha cortado la transmisión porque esta rola está. Si tienen oportunidad, si no pronuncié bien el nombre, díganme. Les corro el link del video porque la verdad es que es una joyita esta rola. Bye bye. Baby, don't cry. You in my heart. And there's all the ocean. Baby, don't cry. Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Gracias por haberme acompañado en esta ocasión. El tiempo ha terminado. Ese condenado duende se está pasando de lanza. Muy bien, ya estamos de regreso. Vamos a ver dónde me quedé. Nos habíamos quedado con la siguiente persona. ¿Qué es lo que sucedió con esta mujer? A modo de conclusión, con la tamalera. Ella cumplió su sentencia, salió de prisión. En 1971 fue condenada a 40 años. Finalmente ella purgó 20 años de prisión en el Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, Xochimilco, y también en Santa Marta, Acatitla. Moriría en 1995 en Tequixquiapan, en el Estado de México, en donde ella regresó, donde su familia la acogió y bueno, ahí terminaría sus últimos días. La siguiente en la lista es, bueno, la siguiente es la Mataviejitas. A esta mujer, aquí está la foto, se le atañen alrededor de 17 asesinatos y 12 robos. Esta mujer, que hoy todavía en vida, responde al nombre de Juana Barraza Samperio. Se le apodó la Mataviejitas. Por ahí de el 2006 fue finalmente pues apresada. Ella fingía ser una enfermera para acceder a las casas de las personas de la tercera edad. Posteriormente las golpeaba, las sometía y las asesinaba. Se presume que los crímenes comenzarían entre 1990 y en el 2006, es decir, esta mujer estuvo asesinando durante 16 años, por los cuales ella pues percibió una condena de 700 años y 59 días. Ella se encuentra recluida actualmente en el reclusorio en el reclusorio mixto de Santa Marta, Acatitla. Esta mujer, de una altura de 1.70 metros, pesando 90 kilos, y lo estoy diciendo como si estuviéramos en una de esas de box o de lucha libre, porque incluso esta mujer fue luchadora. La conflexión de esta mujer le permitió dedicarse a ese deporte y posteriormente utilizó estas llaves aprendidas en el pancracio para someter a sus víctimas. En enero del 2006, al momento que asesinaba a la señora Ana María de los Reyes Alfaro,
la Matavejitas fue sorprendida por una testigo. Luego de la denuncia, Barraza Samperio fue detenida por la policía capitalina. Al momento de su captura, y lo vemos aquí en la fotografía, al momento de su captura ella vestía un suéter color rojo, característica que la asociaría a los demás homicidios. Y la lista continúa. Tenemos a Osiel Marroquín, llamado el Sádico, un exmilitar, además de homofóbico. A este hombre le gustaba secuestrar, torturar, ahorcar y descuartizar a sus víctimas para colocarlas en maletas y abandonarlas en diferentes puntos de la Ciudad de México, entre el Metro Chabacano y la Colonia Asturias. Fue condenado a 288 años de prisión en el año 2006. El Sádico reconoció haber secuestrado a 6 personas y asesinado a 4 hombres gays entre el 21 de enero y el 22 de diciembre del 2005. No tengo la imagen, pero la verdad es que es muy fácil de que puedan encontrar la imagen de este tipo. Hubo otro caso que la verdad es que también conmocionó profundamente a nuestra sociedad, porque realmente no se trató de un adulto, de un hombre, de una mujer, se trató de niños. Los describían como los sádicos de la colonia. 5 menores de entre 11 y 15 años de edad. A estos niños les gustaba quemar casas, matar perros y ofrecerlos en supuestos ritos satánicos. Nacidos en una colonia marginada del estado de Chihuahua, estos chicos fantaseaban con la idea de pertenecer al crimen organizado, también una cruenta realidad del estado que se vive actualmente en México. El rito de iniciación ocurriría el 14 de mayo. Eligieron a un niño de nombre Christopher, un pequeño niño de apenas 6 años, primo de 3 de ellos y vecino de otros 2. Lo sometieron, lo asfixiaron, lo apuñalaron 27 veces y le sacaron los ojos. Después lo enterraron en un arroyo y le colocaron el cuerpo de un perro muerto encima para tratar de disimularlo. La noticia no nada más le dio la vuelta a todo el estado de Chihuahua, a todo el país de México, sino a todo el mundo. El pequeño cadáver de Christopher fue encontrado 2 días después de haber fallecido. En sus declaraciones, estos 5, es que no, creo que no se puede decir niños, ¿cómo llamarlo? Engendros, dirían que estaban jugando al secuestro, pero que se les pasó la mano. ¿Qué clase de niños de entre 11 y 15 años juegan al secuestro? Se les pasa la mano y entre que se les pasa la mano, apuñalan a un niño 27 veces y le sacan los ojos. No era un juego. Ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Al tratarse de menores de edad, solo 2 de ellos, responsables de 15 años, reciben ahora una purga de 10 años en la cárcel. 10 años. Los demás niños de 11, 12 y 13 años viven actualmente en un albergue. Ni siquiera fueron a dar a una institución correctiva. Viven en un albergue. Esto nos lleva al siguiente caso, y que creo que fue de los más sonados también de los últimos años. ¿A ustedes les suena el nombre de Diego Santoy Riverol? Mejor conocido como el asesino de Cumbres. Diego fue acusado de los asesinatos de los hermanos de su novia, Eric Azur y María Fernanda, de 7 y 3 años de edad. Fue capturado en Oaxaca cuando huía hacia Guatemala.
Este doble homicidio fue ocurrido el 2 de marzo del 2006 en la colonia Cumbres en Monterrey, Nuevo León, el cual dejaría muchos cabos sueltos. Diego fue novio de Erika durante 2 años, al mismo tiempo que ahora se sabe que mantenía relaciones íntimas con la madre de su novia, con su suegra Teresa Cos. El caso fue totalmente polémico por las actitudes que tomaría tanto la madre como la hija, Teresa y Erika, ya que no hablaban de la muerte de los niños y estaban más interesadas en desmentir las acusaciones de Diego, en desmentir que mientras que Diego sostenía una relación de noviazgo con Erika, se acostaba también con su madre, con Teresa. Erika y Diego se responsabilizaron mutuamente de los asesinatos, es decir, en las declaraciones aparecería que Diego decía que Erika tuvo que ver con los asesinatos, que de cierta forma él le ayudó. A su vez, Erika decía, no, él los asesinó, yo no tuve nada que ver, pregúntenle a él. Aquí está la familia, perdón, la pareja, Erika y Diego, posando para el Facebook. El juicio, la verdad es que el juicio fue amarillista, fue mediático. Finalmente Diego fue sentenciado a 138 años de prisión, pero al ganar una apelación en el 2012, logró que los magistrados le redujeran la sentencia a 71 años de prisión. El 24 de noviembre del 2008, Diego le propuso matrimonio a una mujer mientras él estaba en la cárcel, una joven de 24 años de edad, que de hecho fue su novia antes de él tener un noviazgo con Erika. Se casaron, actualmente Diego sigue en prisión, tiene un niño, aquí está la foto, un niño que yo calculo que ahora ya tendrá unos 9 o 10 años de edad. Y déjenme decirles que este caso, además de ser interesante, además de haber movido fibras muy sensibles en la sociedad mexicana, y esto lo digo nada más yo, a un tono personal, Diego no fue el único involucrado en el asesinato de los dos pequeños. Yo sostengo la hipótesis de que Erika, su novia, tuvo mucho que ver, pero que ella, a final de cuentas, pues, como se dice por ahí, le pasó la bolita. La siguiente figura, por acá me escribe Idalia Sánchez. Muchísimas gracias, Idalia, interesante y muy amplio tema. La verdad es que es muy amplio. Tendríamos que aventarnos muchos programas, pero ya sabes que aquí, lamentablemente, el tiempo apremia. Nos vamos a ir con el llamado El Caníbal de la Guerrero. José Luis Calva Cepeda, bautizado como el Caníbal de la Guerrero, protagonizó la que al parecer fue el primer caso de antropofagia en la Ciudad de México. Se le relacionó con al menos 3 feminicidios cometidos, uno de ellos en contra de su novia, una exnovia y una sexoservidora del centro histórico de la Ciudad de México. En octubre del 2007, tras una denuncia por la desaparición de Alejandra Galeana, pareja del homicida, policías ingresaron al domicilio de Calva Cepeda en la calle de Mosqueta, esto en la colonia Guerrero. Al ingresar al inmueble, los uniformados localizaron restos humanos al interior de un closet y un refrigerador. Incluso encontraron carne humana cocinándose en sartenes y ollas. 3 meses después de su captura, Calva Cepeda fue hallado sin vida al interior de su celda del reclusorio preventil varonil Oriente, con un cinturón alrededor de su cuello. De él creo que sí tengo por acá la imagen, la fotografía. Déjenme ver si la hallo por acá entre mis archivos. Si no me equivoco fue él. ¿Es él? Aquí está. Ok. El siguiente. El llamado Matanovias. 2 mujeres perderían la vida bajo las manos de Jorge Humberto Martínez Cortés, alias el Matanovias,
quien trabajaba en bares de la Condesa y la Zona Rosa. Las mujeres fueron enamoradas y engañadas, quien las estrangularía y posteriormente abandonaría los cuerpos. Tras 10 meses de búsqueda, el matanovias fue encontrado y capturado por agentes de la Interpol en el municipio de Livingston, esto en Guatemala. El asesino serial fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al reclusorio preventil varonil Norte, en donde espera que un juez de control le impugne una sentencia por los 2 homicidios. Aquí está la foto de la captura, aquí está el matanovias. El siguiente en la lista. Ay Dios, ya me lo volaron. Bueno, yo creo que este caso fue uno de los más sonados. No sé si ustedes han escuchado de un hombre que le apodaron el pozolero. El pozolero era un tipo que trabajaba para uno de los cárteles de narcotráfico más conocidos aquí en nuestro país. Al momento de que estos cárteles de la droga ejecutaban a los contras, le llevaban los cuerpos a este hombre. Este hombre disolvía los cuerpos en sosa cáustica. Lo que quedaba de los cuerpos y los residuos de sosa cáustica los aventaba a una cisterna que originalmente era para el agua. Los metía incluso en tambos de esos de 200 litros. Y a manera de ir cerrando el tema, creo que el último que aparece en la lista es el llamado el monstruo de Ecatepec. Este tipo, Juan Carlos, fue detenido junto con su pareja a las afueras de su domicilio, esto en Ecatepec. Él aceptó de primera instancia haber asesinado y descuartizado por lo menos a 20 mujeres. Cito textualmente parte de su declaración: si yo no puedo ser feliz, nadie lo va a hacer. Si me dejan libre, voy a seguir matando mujeres. El caso está abierto, el caso todavía se sigue. Va a estar un poco largo para que se le dicte un auto de formal prisión por una sentencia, tanto por el homicidio, el mal manejo de cadáveres, feminicidio, etcétera, etcétera. Lamentablemente, esto sucede en nuestro país. Lamentablemente, uno ya no sabe a quién tiene de vecino. En algún otro momento pensarían que el monstruo de Ecatepec simplemente era un vecino callado, que no se metía con nadie, respetuoso, que daba los buenos días, las buenas tardes, pero por las noches asesinaba mujeres, las descuartizaba, engullía partes de ellas junto con su pareja y sus perros. Esto nos habla de una sociedad enferma, nos habla de una sociedad que está más allá del mal, vamos a llamarlo, porque ni siquiera del bien. Lamentablemente estos casos van a seguir apareciendo, pero pues ahora, gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales, se le puede seguir la pista a estos monstruos, a estos pseudo personas que han dedicado su existencia a asesinar, a hacer el mal. Lamentablemente la lista continúa. A lo mejor en algún momento vamos a tener una tercera parte de este programa. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta tarde. La repetición del programa vía internet la pueden escuchar en www.circovolador.org el domingo, si no me equivoco, a las 7 de la noche. La retransmisión de este programa, este live action de Facebook, pues aparecerá en unos minutitos aquí en esta red social. Los voy a dejar con una canción de una banda que se llama Las Víctimas del Doctor Cerebro, y esta rola se llama La Tamalera. Es decir, hablan de la tamalera de la Portales. De hecho, Los Víctimas del Doctor Cerebro es de por ahí de mi rancho. Ellos viven allá en la Maravillas. Por ahí los tengo a unas cuantas cuadras. Espero que les haya gustado el programa. Les agradezco muchísimo su atención, su tiempo, quienes me escucharon, quienes me miraron.
Nos vemos dentro de una semanita con otro interesante programa. Después de la rola los voy a dejar con mi querido compañero el señor Jorge Grajales, que trae un interesante tema, ya saben, totalmente asiático. Por mi parte esto ha sido todo. Muchísimas gracias, cuídense mucho, que Dios me los cuide y me los bendiga y hasta pronto. Gracias por haberme acompañado en esta ocasión. El tiempo ha terminado. Te espero la próxima. Bueno, pues ahorita subo la semana transmisión. para continuar. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Si tienen dudas, preguntas, sugerencias, me lo pueden dejar aquí mismo en la transmisión del video. La verdad es que el ritmo del ska se pega y es muy contagioso. Muchísimas gracias por haberme acompañado.